Hola y bienvenidos a este canal, donde profundizamos en los aspectos más importantes de la vida cristiana. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial: ¿cómo agradar a Dios? Sabemos que todos queremos vivir una vida que sea del agrado del Señor, pero ¿sabías que hay ciertas actitudes que nos acercan al corazón de Dios de manera especial? Este conocimiento no solo puede transformar tu relación con Él, sino que también puede cambiar tu vida entera. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo fortalecer tu fe y vivir en el propósito que Dios tiene para ti, quédate hasta el final de este video, porque te revelaré 5 actitudes poderosas que no solo agradan a Dios, sino que te llevarán a una vida espiritual más profunda y significativa. Pero antes de comenzar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos contenido que te ayudará a crecer en tu fe semana tras semana. Dale like a este video si crees que la fe es un pilar fundamental de tu vida cristiana y comparte este mensaje con alguien que necesita fortalecer su relación con Dios. Vamos a empezar con el primer punto: la fe que agrada a Dios. La fe es uno de los fundamentos más poderosos y esenciales en la vida cristiana. No es solo un concepto abstracto o algo que simplemente tenemos en momentos difíciles, sino que debe ser la base sobre la cual construimos nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que la fe no es opcional para los creyentes. Es una condición necesaria para acercarse a Dios. Y lo que es aún más impactante: no importa cuántas obras hagamos o cuán obedientes seamos, si no hay fe, esas acciones carecen de sentido ante los ojos de Dios. La fe es lo que activa la obra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es exactamente la fe? La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su carácter, en sus promesas y en su voluntad para nuestras vidas. Es creer que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias nos sugieren lo contrario. Tener fe significa caminar por lo que no vemos y mantenernos firmes en la promesa de que Dios siempre tiene el control. Este tipo de fe va más allá de los sentimientos o emociones. Es una convicción profunda que nos empuja a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Es importante recordar que la fe no se basa en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Un ejemplo claro de fe que agrada a Dios es la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le pidió que dejara su tierra, su hogar y todo lo que conocía para ir a un lugar que él le mostraría. Abraham no tenía ni idea de a dónde iba, pero confió en Dios. Esta confianza lo llevó a convertirse en el padre de una nación, y su historia sigue siendo una inspiración para nosotros hoy. La Biblia también relata que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Su fe inquebrantable le permitió ver promesas cumplidas que a los ojos humanos parecían imposibles. Otra historia que refleja el poder de la fe es la de la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer había sufrido durante muchos años, había gastado todo lo que tenía en médicos y remedios sin encontrar una solución. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, su fe se encendió. Creía que solo con tocar el manto de Jesús sería sanada. Y así fue. La fe de esta mujer movió el corazón de Jesús, quien le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Esta historia nos enseña que la fe no solo agrada a Dios, sino que también es el canal a través del cual recibimos su poder y su sanidad. Sin embargo, a veces puede ser difícil mantener la fe cuando las cosas no van bien. Es fácil confiar en Dios cuando todo parece ir según lo planeado. Pero ¿qué sucede cuando enfrentamos pruebas? Aquí es donde nuestra fe es probada y refinada. Santiago 1:3-4 nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios permite que enfrentemos dificultades para que nuestra fe madure y crezca. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios a pesar de las preguntas. Agradar a Dios significa tener fe en medio de la incertidumbre.
Por último, quiero que reflexionemos sobre cómo podemos fortalecer nuestra fe diariamente. Romanos 10:17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece cuando escuchamos y meditamos en las Escrituras. Si queremos una fe sólida, debemos alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios cada día. La oración también es fundamental para fortalecer nuestra fe, ya que nos conecta directamente con el corazón de Dios y nos permite depender de Él en todo momento. Al hacer de la oración y la lectura bíblica una práctica constante, estamos construyendo una fe firme que agrada a Dios. La segunda actitud que verdaderamente agrada a Dios es la obediencia. En muchas ocasiones, cuando escuchamos la palabra obediencia, podemos pensar en algo pesado, en una imposición. Pero en la vida cristiana, la obediencia no es un acto forzado, sino una respuesta amorosa al Creador. Jesús mismo lo dejó muy claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia nace del amor. Cuando realmente amamos a Dios, la obediencia no es una carga, sino un gozo, porque entendemos que su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. La Biblia está llena de ejemplos de personas que agradaron a Dios a través de su obediencia. Uno de los más destacados es el profeta Samuel. Desde niño, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y a responder con humildad. Cuando era solo un niño, Dios lo llamó en medio de la noche, y Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esta actitud de escuchar a Dios y hacer su voluntad es el corazón de la obediencia que agrada a Dios. No es simplemente hacer lo que nos mandan, sino estar atentos a su voz, dispuestos a cumplir su propósito en nuestra vida. La obediencia a Dios no siempre será fácil. De hecho, muchas veces nos llevará por caminos que no comprendemos o que parecen difíciles de transitar. Un ejemplo de esto es Noé, a quien Dios le pidió construir un arca en un tiempo en que nunca había llovido. ¿Te imaginas la cantidad de críticas y burlas que debió recibir Noé mientras construía ese enorme barco? Pero Noé no se dejó desanimar. Su fe en Dios lo llevó a obedecer, incluso cuando todo parecía ilógico. Y por su obediencia, Dios lo usó para salvar a su familia y a todas las especies de animales. La obediencia a Dios nos lleva a resultados que no siempre podemos prever, pero que siempre están en su plan perfecto. Otro ejemplo notable de obediencia es el de Abraham, quien fue probado de una manera extrema cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque la orden parecía contradecir las promesas de Dios, Abraham confió plenamente en que Dios tenía un plan más grande. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le proporcionó un cordero en su lugar. La obediencia de Abraham no solo salvó a Isaac, sino que lo convirtió en el padre de una gran nación. Este tipo de obediencia, nacida de una fe inquebrantable, es lo que realmente agrada a Dios. Es importante entender que la obediencia no significa seguir a ciegas o sin entendimiento. La verdadera obediencia viene acompañada de confianza y amor. Al obedecer a Dios, lo hacemos porque sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. El apóstol Pablo nos anima a obedecer a Dios, no solo en su presencia, sino mucho más ahora en su ausencia. Filipenses 2:12, refiriéndose a Jesús. Esto significa que debemos ser obedientes incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando no comprendemos por completo los planes de Dios. La obediencia es un acto de fe y amor hacia Dios. Una de las formas más claras en que podemos demostrar obediencia a Dios en nuestra vida diaria es a través de la obediencia a su palabra. Dios nos ha dado la Biblia como una guía clara de cómo vivir una vida que lo honre. A veces, puede ser tentador seguir nuestras propias ideas o dejar que el mundo dicte nuestras decisiones. Pero cuando elegimos seguir la palabra de Dios, estamos demostrando nuestra confianza en que sus caminos son mejores que los nuestros.
Jesús mismo dijo en Lucas 11:28, «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Escuchar y guardar la palabra es el camino directo para agradar a Dios. Finalmente, debemos recordar que la obediencia no es un acto de un solo día, sino un estilo de vida. Es fácil obedecer cuando todo va bien, pero lo que agrada verdaderamente a Dios es la obediencia constante, incluso en medio de las pruebas. Santiago 1:22 nos dice, «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Dios se deleita cuando no solo escuchamos su palabra, sino que la ponemos en práctica diariamente. La obediencia, cuando se vive en amor y fe, no solo agrada a Dios, sino que transforma nuestra vida, permitiéndonos vivir de acuerdo a su propósito. La tercera actitud que agrada profundamente a Dios es la adoración genuina. Cuando hablamos de adoración, muchos piensan en la música o en los momentos de alabanza en la iglesia, pero la verdadera adoración va mucho más allá de eso. Jesús dijo en Juan 4:23 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración que agrada a Dios no se trata solo de lo externo, sino de lo que ocurre en nuestro corazón. La adoración genuina es una expresión de amor y reverencia hacia Dios, que fluye de un corazón agradecido y consciente de su grandeza. Es importante recordar que la adoración no es algo que hacemos solo los domingos en la iglesia. La verdadera adoración es un estilo de vida. Cada acción, cada decisión que tomamos puede ser una forma de adoración a Dios si lo hacemos con la intención de honrarlo. Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Este versículo nos enseña que la adoración genuina no se trata solo de palabras o canciones, sino de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en cada aspecto. Un ejemplo bíblico de adoración genuina se encuentra en la vida del rey David. Aunque David era un hombre que cometió errores, también era un adorador apasionado. Escribió muchos de los salmos que hoy conocemos, y su corazón siempre buscaba glorificar a Dios. Uno de los momentos más destacados de su adoración fue cuando trajo el arca de la alianza a Jerusalén. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar de él. La adoración genuina, como la de David, es una expresión de total entrega a Dios, sin importar las opiniones de los demás. La adoración que agrada a Dios no siempre ocurre en los momentos de alegría o celebración. A veces, la adoración más profunda ocurre en medio del dolor o la adversidad. Un claro ejemplo de esto es la historia de Job. A pesar de perder todo lo que tenía, Job nunca dejó de adorar a Dios. En Job 1:21, después de haber perdido a sus hijos, sus bienes y su salud, Job dijo, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta adoración en medio de la tragedia muestra que la verdadera adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. La adoración genuina también es una actitud de agradecimiento constante. Muchas veces, cuando todo va bien, es fácil olvidarnos de adorar a Dios por sus bendiciones. Sin embargo, la adoración que agrada a Dios es la que se mantiene constante, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. 1 Tesalonicenses 5:18 nos recuerda que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud es una parte esencial de la adoración, porque nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Es fundamental entender que la adoración genuina no se basa en emociones, sino en una decisión de honrar a Dios en todo momento. A veces, podemos no sentirnos espirituales o con ánimo de adorar, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra adoración se vuelve más valiosa. Cuando elegimos adorar a Dios a pesar de nuestras circunstancias o emociones, estamos demostrando una fe y una confianza profundas en su soberanía.
La adoración no es solo algo que ocurre en los servicios de la iglesia, sino algo que podemos hacer en todo momento, en cualquier lugar. Para que nuestra adoración sea genuina y agradable a Dios, también debe estar fundamentada en la verdad. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esto significa que nuestra adoración debe estar alineada con las Escrituras y con la naturaleza de Dios. No podemos adorar a un Dios creado a nuestra imagen o a nuestra conveniencia. La adoración genuina reconoce quién es Dios realmente, en toda su santidad, poder y amor. Y cuando lo adoramos de esta manera, Él se complace en nosotros y derrama su presencia sobre nuestras vidas. La cuarta actitud que agrada profundamente a Dios es el amor sacrificial. Este tipo de amor no es simplemente el afecto o el cariño que sentimos hacia los demás, sino que implica un sacrificio genuino, un amor que da sin esperar recibir nada a cambio. Jesús nos enseñó en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este versículo revela que el amor más grande y puro es el que está dispuesto a sacrificar todo por el bien de los demás, un amor que refleja el carácter de Dios mismo. El amor sacrificial es uno de los aspectos más destacados de la vida de Jesús. Su vida entera fue una demostración de amor por la humanidad, desde el momento en que dejó el cielo para venir a la tierra, hasta el sacrificio final en la cruz. Jesús no solo hablaba del amor, sino que lo vivía cada día. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, consolaba a los afligidos, y lo hacía sin esperar nada a cambio. Pero el acto de amor más grande fue su sacrificio en la cruz, donde entregó su vida para que todos pudiéramos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Este es el ejemplo máximo de amor sacrificial que agrada al Padre. Otro ejemplo poderoso de amor sacrificial se encuentra en la vida de la viuda pobre, que ofreció sus últimas 2 monedas en el templo. A los ojos del mundo, su ofrenda no tenía mucho valor comparada con las grandes cantidades que otros daban. Pero Jesús observó su corazón y dijo que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:41-44. Este acto de sacrificio y amor fue visto por Jesús como un gesto profundamente valioso y agradable a los ojos de Dios. El amor sacrificial no se mide por la cantidad de lo que damos, sino por lo que estamos dispuestos a renunciar en favor de los demás. El amor sacrificial también puede verse en la vida de personas que, día a día, eligen poner las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Los padres que sacrifican su tiempo y energía por el bienestar de sus hijos, los amigos que están dispuestos a ayudar en momentos difíciles, y los cristianos que ofrecen su tiempo y recursos para servir a los necesitados. Estas acciones, aunque a menudo pasen desapercibidas por el mundo, son extremadamente valiosas para Dios, quien ve cada acto de amor con una perspectiva eterna. Cada sacrificio que hacemos por los demás refleja el corazón de Cristo en nosotros. Es importante recordar que el amor sacrificial no siempre requiere grandes gestos. A veces, los pequeños actos de bondad y servicio son los que más agradan a Dios. Dar tiempo para escuchar a alguien que lo necesita. Ofrecer una palabra de aliento a un amigo que está pasando por un mal momento. O compartir lo poco que tenemos con alguien que tiene menos. Son todas formas de amor sacrificial que pueden tener un gran impacto. En Mateo 25:40, Jesús dijo: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Cada vez que mostramos amor a los demás, estamos mostrando amor a Dios. Uno de los mayores obstáculos para vivir un amor sacrificial es el egoísmo. Vivimos en una sociedad que nos enseña a priorizarnos a nosotros mismos, a buscar siempre lo que es mejor para nuestro propio beneficio. Pero el amor sacrificial que agrada a Dios nos llama a renunciar a ese egoísmo y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Filipenses 2:3-4 nos dice: «Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien,
Con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el tipo de amor que refleja verdaderamente el corazón de Dios. Al final del día, el amor sacrificial no solo agrada a Dios, sino que transforma nuestras relaciones y nuestra vida. Cuando elegimos amar a los demás de manera sacrificial, estamos reflejando el amor de Cristo en el mundo, y eso tiene el poder de cambiar vidas. Jesús nos enseñó que el mundo conocerá que somos sus discípulos por el amor que tenemos los unos por los otros. Juan 13:35. Este amor, cuando es genuino y sacrificial, es una de las formas más poderosas de testimonio que podemos ofrecer al mundo. No hay mayor satisfacción que saber que nuestro amor por los demás agrada a Dios y glorifica su nombre. La quinta actitud que agrada profundamente a Dios es la gratitud constante. A menudo, es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien, cuando nuestras oraciones han sido respondidas o cuando estamos experimentando bendiciones visibles. Pero la gratitud que agrada a Dios va mucho más allá de eso. Es una actitud constante, un estilo de vida en el que reconocemos la bondad de Dios, no solo en los momentos buenos, sino también en los desafíos y dificultades. Dios se complace cuando mantenemos una actitud de agradecimiento, independientemente de nuestras circunstancias. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos llama a tener gratitud en cada situación, incluso en aquellas que no entendemos o que nos resultan dolorosas. La gratitud no siempre es una reacción natural ante las dificultades, pero cuando decidimos ser agradecidos, estamos demostrando nuestra fe en el carácter de Dios y en su plan perfecto. La gratitud constante nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a ver su mano en cada área de nuestra vida. Un ejemplo bíblico poderoso de gratitud en medio de las dificultades es el apóstol Pablo. A lo largo de su vida, Pablo experimentó numerosas pruebas, desde encarcelamientos hasta persecuciones. Sin embargo, en todas estas circunstancias, mantuvo una actitud de gratitud. En sus cartas, a menudo comenzaba agradeciendo a Dios, incluso cuando se encontraba en prisión. En Filipenses 4:12-13, Pablo escribe: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo entendía que la gratitud no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en la suficiencia de Cristo. Otro ejemplo de gratitud genuina lo vemos en la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, Lucas 17:11-19. Aunque todos recibieron la sanidad, solo uno de ellos volvió para dar gracias. Jesús notó esta diferencia y preguntó: ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Este pasaje nos recuerda que, aunque Dios puede derramar bendiciones sobre muchos, no todos regresan a darle gracias. Dios se deleita en aquellos que reconocen su mano en sus vidas y expresan gratitud por todo lo que han recibido. La gratitud constante también nos protege de caer en el descontento y la queja, actitudes que no agradan a Dios. Cuando nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que creemos que nos falta, dejamos de ver las bendiciones que ya están en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue un ejemplo de esto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y de haber visto numerosos milagros en el desierto, a menudo se quejaban y murmuraban contra Dios. Como resultado, muchos de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. La falta de gratitud ciega nuestros ojos a la bondad de Dios y nos aleja de su plan para nosotros. Una de las formas más poderosas de expresar gratitud es a través de la oración. A menudo nuestras oraciones están llenas de peticiones y súplicas, pero Dios también quiere que nuestras oraciones estén llenas de agradecimiento. Filipenses 4:6 nos dice: Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud en la oración no solo agrada a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en su provisión crece. La gratitud constante también es una forma de adoración. Cuando agradecemos a Dios, estamos reconociendo su soberanía, su bondad y su fidelidad. Estamos diciendo: Dios, confío en que todo lo que has permitido en mi vida es para mi bien. Esta es una de las formas más profundas de adoración, porque demuestra que nuestro amor y confianza en Dios no dependen de las circunstancias, sino de quién es Él. Una vida de gratitud es una vida que refleja el carácter de Cristo y que agrada profundamente al corazón de Dios. Para vivir una vida de gratitud constante, debemos cultivar una actitud de reconocimiento y aprecio en todo lo que hacemos. Podemos empezar por las pequeñas cosas. Agradecer a Dios por el nuevo día, por la salud, por la familia, por las oportunidades que tenemos. Y cuando enfrentemos desafíos, podemos agradecer a Dios por la fortaleza que nos da para superarlos. La gratitud es una elección diaria que transforma nuestra manera de ver la vida y nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. La sexta actitud que agrada profundamente a Dios es la humildad. En un mundo que a menudo valora el orgullo, la autosuficiencia y el reconocimiento personal, la humildad es una virtud rara, pero sumamente preciosa para Dios. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto significa que mientras el orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a su gracia y nos permite vivir bajo su favor. Dios se complace en aquellos que reconocen su necesidad de Él y que dependen completamente de su misericordia y dirección. La humildad es el reconocimiento de que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad al venir al mundo, no como un rey poderoso, sino como un siervo. Filipenses 2:5-8. Nos recuerda que, aunque Jesús era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz. La vida de Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios está en la humildad y el servicio a los demás. Una de las formas más claras en las que podemos demostrar humildad ante Dios es reconociendo nuestra dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida. A veces, es fácil caer en la tentación de pensar que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta, especialmente cuando todo parece ir bien. Pero Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias capacidades y ponemos nuestra confianza completamente en Dios, estamos demostrando una actitud de humildad que agrada a su corazón. La humildad también se refleja en cómo tratamos a los demás. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos dice: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. Esta actitud de poner a los demás por encima de nuestras propias necesidades y deseos es una muestra clara de humildad. No se trata de menospreciarnos o pensar que no valemos nada, sino de reconocer que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto. La humildad en nuestras relaciones con los demás refleja la humildad de Cristo en nosotros. Un ejemplo bíblico poderoso de humildad lo vemos en la vida de Juan el Bautista. A pesar de tener un ministerio exitoso y seguidores que lo consideraban un profeta, Juan entendió su lugar en el plan de Dios. Cuando sus discípulos le dijeron que Jesús estaba ganando más seguidores que él, Juan respondió:
es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Esta actitud de humildad, de estar dispuesto a disminuir para que Jesús sea exaltado, es un ejemplo claro de lo que significa vivir una vida que agrada a Dios. La humildad nos lleva a reconocer que no somos el centro del universo, sino que todo gira en torno a Cristo. Sin embargo, vivir en humildad no siempre es fácil. Nuestro ego y nuestro orgullo a menudo se interponen en el camino, haciéndonos querer buscar reconocimiento o aprobación de los demás. Pero cuando elegimos caminar en humildad, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Santiago 4:10 nos dice: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Este versículo nos recuerda que no necesitamos buscar nuestra propia exaltación, porque cuando vivimos en humildad, Dios mismo se encargará de levantarnos en el momento adecuado. La verdadera exaltación proviene de Dios, no de los hombres. Una de las claves para vivir en humildad es mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos. Romanos 12:3 nos advierte a no pensar de nosotros mismos más de lo que debemos, sino a pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Esto significa que la humildad no es pensar que somos menos de lo que somos, sino tener una evaluación realista de nuestras capacidades y, más importante aún, de nuestra dependencia de Dios. La humildad no es autodesprecio, sino una valoración honesta de nuestra necesidad de Dios en todo momento. La humildad que agrada a Dios es la que nos lleva a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Jesús, en Juan 13, nos dio un ejemplo claro de humildad cuando lavó los pies de sus discípulos, una tarea que solía ser realizada por los siervos. Este acto de servicio nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en ser servido, sino en servir. Cuando elegimos humildemente poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, estamos reflejando el carácter de Cristo y agradando profundamente a Dios. La séptima actitud que agrada profundamente a Dios es el perdón. El perdón es una de las enseñanzas más fundamentales del Evangelio y, sin embargo, a menudo es una de las más difíciles de practicar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14-15 que si perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Esto nos muestra lo importante que es para Dios que perdonemos a los demás, no solo por el bien de quienes nos han ofendido, sino también para mantener nuestra propia relación con Él. El perdón no es solo un acto de misericordia hacia los demás, es un acto que agrada a Dios y nos libera espiritualmente. El perdón no significa excusar o justificar el mal que alguien nos ha hecho. Más bien, es una decisión deliberada de liberar a la persona de la deuda que creemos que nos debe y dejar la justicia en manos de Dios. Efesios 4:31-32 nos dice: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es un reflejo del amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros a través de Cristo. Cuando perdonamos a los demás, estamos imitando el carácter de Dios. Un ejemplo poderoso de perdón en la Biblia es la historia de José y sus hermanos. Después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrir años de dificultades y pruebas, José finalmente se encuentra en una posición de poder en Egipto, con la capacidad de vengarse de ellos. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, José elige perdonar a sus hermanos, diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. El perdón de José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también cumplió el plan de Dios de salvar a muchas vidas durante la hambruna. El perdón que agrada a Dios no solo se trata de liberar a los demás, sino también de liberarnos a nosotros mismos.
Cuando guardamos rencor o resentimiento, nos encadenamos a la amargura y al dolor. Esto no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también afecta nuestra relación con Dios. Hebreos 12:15 nos advierte que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento, cuando no se aborda, crece como una raíz que puede contaminar todas las áreas de nuestra vida. El perdón es la llave que rompe esas cadenas y nos permite caminar en libertad. Jesús nos enseñó sobre el perdón de manera clara y contundente en la parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21-35. En esta parábola, un rey perdona a un siervo una deuda enorme, pero luego ese mismo siervo se niega a perdonar a otro una deuda mucho menor. Cuando el rey se entera, se enfurece y le revoca el perdón al siervo ingrato. Jesús usa esta historia para recordarnos que, así como Dios ha perdonado nuestras inmensas deudas espirituales, debemos estar dispuestos a perdonar las pequeñas deudas que otros tienen con nosotros. El perdón que damos a los demás refleja el perdón que hemos recibido de Dios. A veces el perdón parece imposible, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. En esos momentos, debemos recordar que el perdón no es algo que hacemos con nuestras propias fuerzas. Filipenses 4:13 nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo nos da el poder para perdonar incluso lo que parece imperdonable. Cuando entregamos nuestro dolor y nuestras heridas a Dios, Él nos capacita para liberar a aquellos que nos han ofendido. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que Dios nos ayuda a tomar. Además, el perdón no siempre significa reconciliación inmediata. En algunos casos, puede ser necesario poner límites saludables o distanciarnos de ciertas personas para protegernos de más daño. Sin embargo, aun cuando no haya reconciliación total, el acto de perdonar sigue siendo necesario para nuestro bienestar espiritual. Cuando perdonamos, liberamos la carga emocional y espiritual que el resentimiento y el rencor traen a nuestras vidas. El perdón es más para nuestra propia sanación que para el beneficio del otro. Finalmente, el perdón es una forma poderosa de testimonio. En un mundo donde la venganza y el rencor son comunes, el acto de perdonar es una declaración radical del amor de Dios. Jesús, mientras estaba en la cruz, siendo torturado y burlado, pronunció una de las frases más conmovedoras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el modelo de perdón que debemos seguir. Un perdón que trasciende el dolor y el sufrimiento. Un perdón que refleja el amor incondicional de Dios. Cuando perdonamos a los demás, estamos mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio.